Bueno, creo que estamos en directo ya por Facebook. Saludo a todo el mundo en Facebook y vamos aquí en directo a conectar con Instagram. ¡Súper! Tenemos ya a la doctora María Teresa Ortiz. A ver, ya estamos también en Instagram. Ok, hola a todos. Súper contenta de estar con ustedes, Vamos a dar Elena. tiempo. Gracias a ti por la En esta invitación. tarde de verano, de calor que tenemos aquí en España en general y en Almería. A ver. Hola Juan Carlos, vamos a esperar Bueno, ya a voy a la doctora. ingresar. Voy ingresando. A Dame un ver, momento que no me apareces aquí todavía. A ver, aquí. María Teresa. ¿Listo? ¿Listo? Pídeme entrar. Ok. Aquí estás, pídeme entrar. ¿Listo? Me estoy saludando. Aquí. Ok, ¿ya estoy? Ahí estás entrando ya. Quitamos el volumen al ordenador. Perfecto. ¡Listo! Ya estamos. Muy bien, súper. Lo conseguimos. Lo logramos. Lo logramos. La Así técnica es. no puede con nosotras. Es cierto. Totalmente. Nunca es tarde para aprender. Así es, mi Elena. Completamente de acuerdo. Nunca es tarde. Mira que a mí no fue de mi época, yo todavía era de cuadernos. Cuando llegué al mundo laboral estaba el fax y el telex todavía. Sí, Y recuerdo sí. el primer ordenador que llegó a la empresa, era de estos grandes, de fondo verde, como con marcianitos. Y fíjate cómo hemos evolucionado. Aquí estamos. Y bueno, te doy la bienvenida a este espacio pues de conversar, de compartir, donde vamos compartiendo pues inspiraciones, clases de conciencia para despertar conciencia, para cada vez tener mayor conocimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Para mejorar Así la es. calidad de vida, para sentirnos mejor, para tener en definitiva pues una vida más consciente. Al menos ese es mi propósito, inspirar esa parte, a conectar con el poder personal, poder tenerlo en tu cotidianidad, porque cuando vamos de retiro todo es maravilloso y ahí nos conectamos y sentimos el cielo y la tierra, ¿no? Pero después hay que volver a lo que yo digo, la jungla, y entonces Sí, tener herramientas en nuestra cotidianidad es muy importante para totalmente de mí acuerdo. y ahí poder usarlos. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría, María Teresa, pues que te presentaras. Yo ya hemos puesto ahí, eres médica de medicina integrativa, eres terapeuta holística, consteladora familiar y además haces muchas más cosas. Y me gustaría que te presentaras antes de que arranquemos y demos tiempo que se vayan conectando. Claro que sí. Bueno, para todos, mi nombre es María Teresa Ortiz Rodríguez. Como ya lo mencioné, Elena, soy de profesión médica, dedicada hace varios años a la medicina integrativa y a la terapia holística. Dentro de la terapia holística, lo que he empezado a hacer es adquirir diferentes herramientas. Entonces, hice constelaciones familiares, soy consteladora familiar, tengo entrenamiento en Reiki, en terapia de respuesta espiritual, en tarot terapéutico. Entonces, para mí todas estas han sido unas herramientas que al momento de atender al paciente las integro. De acuerdo al paciente, miro cuál de estas herramientas tomo para integrarlo. Genial. Realmente somos seres holísticos. Completamente. Entonces, no solamente es la medicina alopática, sino pues todo el conjunto para todos los 7 cuerpos que tenemos, mental, emocional, el espiritual, y a todo hay que nutrir, ¿verdad? Así es. Todos necesitamos, para poder estar en equilibrio, todo debe estar en equilibrio. Perfecto. Bueno,
el título que le hemos puesto a la charla de hoy es El árbol genealógico y los órdenes del amor, desde las constelaciones familiares, porque el árbol genealógico nos da mucha información y se puede ver desde diferentes visiones. Lo importante ahí también, por lo menos para mí, es tener una visión holística, de entenderlo no solamente como algo que me da una información específica, sino como aquello que me abre a algo mayor, a algo más grande. Y que así yo no lo entienda, no por ello no deja de estar presente, no deja de estar afectándome, pero no solamente en mi vida cotidiana, sino a nivel biológico. Porque en el árbol genealógico, en principio, para definirlo, pues son todas las memorias conscientes o inconscientes que heredamos de nuestros antepasados. Pero la ciencia aporta muchísima información hoy en día y sabemos que a través de la epigenética no solamente heredamos la apariencia física, sino también pues situaciones vividos por ellos a nivel emocional, donde dieron una solución óptima o quizás no tan óptima, donde fueron capaces de darle una resolución o no dársela, tanto una cosa como la otra se van heredando. De alguna manera, yo digo que heredamos experiencias y que siempre andamos con el pasado a cuestas. Porque hay una memoria y la naturaleza tiende a guardar memoria de las cosas que ocurren. Entonces es más fácil repetir algo ya hecho por un antepasado, así no lo conociéramos. Eso no importa, no importa que sea un antepasado que falleciera incluso antes de nacer nosotros. Si hay un recurso ahí hecho que ha guardado una memoria y se guarda en el campo mórfico, que no, el Robert Sheldrake nos aporta esta información que también afecta, cómo no, al árbol genealógico, y así también yo sé las constelaciones, pero es mucho más fácil que si yo tengo una situación o un problema o algo que resolver en mi vida, yo opte por una solución que ya se haya dado en mi sistema familiar, así sea a nivel inconsciente para mí. Por lo tanto, de alguna manera repetimos siempre el pasado. Lo que ahí se pide es abrirnos a lo nuevo, es ser capaz de crear una nueva neuroconexión con nuevas informaciones y hacemos que el árbol se expanda hacia lo nuevo, hacia el presente y el futuro que es vida, porque constantemente estamos viviendo como en ese pasado, ¿no? Y la madre y padre ahí son sinónimos de vida. Así es. La madre representa el pasado y el presente. Y el padre es el presente y el futuro. Y es el que nos abre a la vida, es lo exterior, lo externo, el colectivo, ¿no? Y ahí juntos, cuando estamos en ese balance, es que podemos abrirnos a lo nuevo. Cuando vemos lo que traigo del pasado, cómo me afecta, cómo me está condicionando mi presente y cómo yo puedo en mí, porque también está la información ahí, sacar un potencial nuevo para dar nueva información y abrir un nuevo camino. ¿Cómo lo ves? Porque esto yo sé que también tiene mucho que ver con las constelaciones. Nueva información y abrir un nuevo... Hola, ¿te has quedado congelada? Hola, sí, ya, se me estaba yendo la señal. Ok, ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues te comentaba que sé que esto también tiene mucho que ver el enfoque de las constelaciones, ¿verdad? Totalmente, es totalmente ligado al árbol genealógico porque lo que buscamos en las constelaciones es precisamente poner en orden cosas del sistema familiar en nuestra vida. Entonces, si yo no conozco el árbol, pues la constelación me va a ayudar y me va a guiar, pero cuando yo puedo tener la herramienta del árbol genealógico solita, para la constelación se vuelve, la potencializa, diría yo. Genial. Entonces, herramienta maravillosa. La integración de las dos es maravilloso. Yo también lo considero, además, que
todo es integrativo en este caso, nada excluye lo otro. En este caso el árbol te aporta una información con una serie de recursos y herramientas que puedes trabajar y las constelaciones a su vez te pueden redirigir con la información que ya tienes quizás a un nivel más profundo, tocando ese algo más grande, ¿no? Tocando ese algo más hacia la parte espiritual, donde ya hablamos más de energía, pero que también está contenida en el campo mórfico. En lo que nosotros llamamos en el árbol genealógico serían las resonancias familiares, pero es lo mismo porque es un campo de resonancia. Mórfico, morfogenético o resonancia familiar, es lo mismo. Y ahí se abre ese conjunto, que no todo es lo que vemos y cómo lo vemos, sino que tiene una memoria detrás. En abrirnos a esa memoria no es abrirnos y quedarnos en el pasado, al contrario, es me abro para conocer y una vez que conozco puedo elegir si quiero repetir o quiero incluir algo nuevo o me quiero abrir a lo nuevo, honrando lo anterior, por supuesto, porque siempre es desde esa transformación, transmutación y trascender algo desde el corazón, ¿no? No desde el rechazo, porque ahí después lo vamos a ver con los órdenes del amor, de la pertenencia, ¿no? Porque si excluimos algo, decir, no, esto me resulta incómodo, esto no, esto, entonces eso se va a repetir hasta que se incluya y honrarlo por lo que aportó y lo que fue. Y bueno, hasta aquí me gustaría ahora que tú pues nos hables de una de las leyes de los órdenes del amor. Ay, Ya. te cortas. ¿Estás ya ahí? ¿Me oyes de nuevo? Sí, te me congelaste, dije tú, pero ya estamos. Ya te estoy Perfecto. viendo. Es que tú te me quedas ahí como congeladita. Sí. Pues, María Teresa, me parecería ahora genial de que nos hables de una de las órdenes, de los órdenes del amor. Claro que sí. Los órdenes del amor, un río o el agua, si no tiene un Ajá. pues se va realmente a generar cosas positivas. Entonces, hacia la misma es sin duda con el amor. Y el amor es lo más grande, pero si tú no le encauzas un orden desbordado, tampoco va a traer grandes órdenes. María Teresa, discúlpame, pero te me quedas congelada. Voy a comenzar a hablarles. No sé qué pasa. La jerarquía, como su nombre lo indica, pues es... ¿Tú me ves a mí bien? Espera. Aquí con la... Miremos a ver si mejora la conexión porque estaba muy en... A ver, empezamos muy bien, ¿sabes? Y se te escuchaba muy bien, perfecto, pero de repente se empezó a parar y estamos en buffering. A ver. Bien. Sí. Tu imagen sigue estando mal, pero te voy escuchando. ¿Ahí ya me escuchas? ¿Bien? ¿Qué está pasando con nuestra señal? Vamos a ver. Sí, nos comentan que se queda congelada la imagen. Hola. Sí, ya te vuelvo a escuchar. Dicen que a mí me ven bien, pero sí, a ti tu imagen se congela, entonces entiendo que viene por la conexión. Vale. Es una pena, es que se va también el sonido. Empezamos muy bien, pero ya no. Sí. La tuya debe ser conexión congelada. porque estábamos bien. Mira, vuelve y se...
Bueno. La tuya es la que está congelando. Se me está congelando, sí. Sí, yo escuchar te oigo, sí. A ver. Sí. ¿Cómo no? Bueno, vamos a esperar un momento Hola, ¿ya? que... A ver, sí. De Voy a acuerdo. moverme un poquito y miramos si mejora la señal. Dame un momento. Bueno, yo voy saludando aquí mientras tanto. Dale, porfis. Edmundo, he visto por ahí Caterine, hola, Eduardo. A ver, te veo perfecta. Mira, ¿qué tal que vuelvas a saltes de Instagram y vuelve a pedir entrar? Listo. Muy bien, vuelve a pedirme entrar. Y aquí a ver si ya funciona mejor. Porque nos dicen esto. Caterine, hola. ¿A mí me escuchas bien? Bueno, y por Facebook espero que muy bien también. Si no, pues toca pararlo porque así no podemos. Aquí está. Esperando a María Teresa. Aquí estás. Listo. Bueno, confiamos en que ahora sí. Esperemos. Porque gracias por la paciencia. Gracias a todos los que estáis en Facebook, a los que estáis en Instagram. Bien, pues adelante. Coméntanos de nuevo el tema de los órdenes. Listo. Como les estaba diciendo, en los órdenes del amor, para Per Hellinger, él hablaba de los órdenes como un río que debe tener un cauce, o el agua que debe tener un cauce, algo que lo contenga para que pueda fluir armoniosamente. Entonces lo mismo pasa con el tema del amor. Si el amor no tiene un orden, si el amor simplemente se da porque sí, pues puede generar cosas no tan positivas. Por eso, Per Hellinger dice que hay 3 órdenes fundamentales como para guiar el amor en un sistema familiar y en cualquier sistema. De esos 3 órdenes son jerarquía, pertenencia y el equilibrio entre el dar y el recibir. Dentro de eso, la jerarquía es un gran orden porque nos habla de el es el que llegó primero. Entonces, el país, llegaron los papás, ellos tienen prioridad de nosotros los hijos. Es bonito entender que ahí no dependieron la vida. Y eso ya los voy a mostrar para que podamos ver esa jerarquía. Los padres son los grandes y los chiquitos somos nosotros, los hijos. Siempre recordemos, que me abandonó, que no estuvo, no tiene nada que ver, el orden se respeta. Y ya cuando hablamos en la parte jerarquía de los hermanos, se respeta el orden de llegada. Aunque estamos al mismo nivel, el que llega primero pues abre un camino para el que va a llegar después. Entonces es el mismo nivel, pero con un respeto pues de ese primero que llega. Y es muy importante. Entonces, si yo sé que soy la hija y soy la pequeña, pues hacerme cargo de ese lugar. Y en los hermanos, ocupar el lugar, o sea, si soy la primera, la tercera, la quinta, y poder tener presente de que si han habido pérdidas en medio, antes de mí o después de mí, pues también poder incluir a esas pérdidas, aunque no llegaron físicamente a la vida, pues su energía sí quedó en la vida. Entonces, debo incluirlas y así yo podré saber si soy la hija número 2 o la hija número 3 o la hija número 4. Es supremamente importante. Y en la relación de pareja, pues estamos en igual.
Entonces, ahí es mucho más fácil poder ocupar nuestro lugar, porque me puede pasar, ¿no? Que me subo y me voy a un lugar inconsciente creyéndome la mamá de mi pareja y pues hoy, ahí ya comienzo a alterar. Sí. Ese orden en la relación de pareja. Entonces, entonces la pregunta que les quiero dejar a todos los que nos están siguiendo y viendo este live es que revisen en sus historias, en su forma de vida en estos momentos, si están ocupando el lugar que les corresponde, tanto en su familia como en su relación de pareja. Interesante, porque generalmente esto no se suele tener en cuenta. Yo cuando hago el árbol, toda la investigación del árbol, siempre pregunto si ha habido abortos antes de la persona que me está consultando y después también, pero lo que le afectan a la persona, en este caso, que viene a consultarme, es lo que han habido antes, porque así no nazcan, como tú dices, con vida, hay una concepción, hay vida, y esa energía se queda en el útero de mamá. Si mamá tampoco hace su duelo, esa energía va con el siguiente que viene. Y eso es muy importante. Y también lo que comentas, el lugar que yo ocupo, porque hay una tendencia de ser como muy cuidadoras, ¿no? Esto es como algo muy Sí, de, total. muy que le ocurre más a las mujeres que a los hombres, de hacernos cargo de algo que no nos corresponde y nos convertimos en la mamá de la pareja o la o de, incluso de nuestra propia madre puede ser, ¿no? Donde no la tratamos como hija, con lo cual estamos ocupando el lugar de la abuela y creamos un desorden en el árbol y eso se nota después en el sentir, en las emociones y en todos los síntomas que tiene la persona. Total, ahí se ve reflejado y nuestra vida tampoco fluye porque empezamos a ocupar un lugar que no es, a cargarnos con una energía y una historia que tampoco nos corresponde. Entonces eso va a hacer que tengamos ciertos bachecitos y tropiezos en la vida. Por eso es importante, cuando siento que las cosas no me están funcionando bien, bueno, ir a revisar el árbol, ir a revisar mi historia, qué es lo que está pasando, ¿estoy yo realmente en el lugar que debo estar? Entonces, por eso es súper importante, Milena. Claro, claro que sí. Y aquí ya me das paso a lo que es, y yo miro muchísimo, como te decía, en el árbol, que es el orden de la pertenencia. Porque yo me encuentro en el árbol muchísimos exiliados, excluidos, no reconocidos, y no siempre es con la intención de tú no encajas, te excluimos, que también, pero incluso a más subamos en el árbol, nos encontramos con que, dependiendo también el lugar, pero por la cultura, por vergüenza, por miedo, se ocultaban muchas cosas. Incluso niños con síndrome de Down, autistas, que entonces no tenían ni siquiera, se sabía lo que era aún, pues se ocultaban, se mantenían escondidos, no se hablaban de ellos. Y entonces eran realmente excluidos del clan. Esa información pasaba a generaciones posteriores y alguien iba a cargar con esa información para incluirlos en el árbol, en el sistema familiar. Entonces, todo lo que nos callamos, todo lo que se oculta, tiende a repetirse hasta que alguien toma conciencia de ello, porque todo el mundo tiene derecho a la pertenencia, haya hecho lo que haya hecho. Yo siempre pongo el ejemplo y me lo he encontrado muchas veces al estudiar el árbol, que puede haber por ahí un bisabuelo, un señor que violó a una chica, la bisabuela, y de ahí nace una niña. Ese hombre se pierde y esa mujer pues hace familia con otro señor y todo el mundo tiene a ese señor como el bisabuelo biológico, pero no, hay otro. Así fuera violador, no importa, no lo juzgamos, llegó antes. Se tuvo que dar esa violación para que hubiera esa concepción y naciera la siguiente generación. No se trata de justificar, pero tampoco se trata de excluir. Hay que simplemente asumir la verdad. Y la verdad es que fue una violación, pero ese señor existe y biológicamente ese niño concebido o niña tiene la información de esa persona, entonces hay que incluirlo en el clan. Esto es igual que cuando hablamos de un violador. No se trata de que perdones y te vayas a cenar con el violador, pero sí hay que integrar esa parte porque es una experiencia vivida. Y entonces
no juzgamos si son asesinos, violadores, sino pertenecen al clan, porque imaginaros, de aquí al principio de los tiempos hemos pasado por todo. O sea, yo creo que todos tenemos en nuestros clanes de todo. Entonces, Así es, ¿verdad? total. O sea, Esta siempre en parte es nuestro muy clan siempre importante. van a haber víctimas y perpetradores, siempre. Claro. Entonces, por eso es muy importante el orden de la pertenencia, porque la pertenencia ya crea esa armonía. Así sea, pues incluir un aborto, incluir una muerte infantil, porque todo eso crea un impacto que incluso no se nombra por dolor, o sea, duele tanto que es más fácil no hablar de ello. Por lo tanto, no le estamos dando la pertenencia al clan. Y otras veces no se habla por vergüenza, pero si tomamos conciencia de esto y le damos un lugar a cada uno, sin juzgar lo que hicieran, mirando de manera inocente, vamos creando orden y nos vamos desbloqueando nuestro propio camino. Completamente de acuerdo, Elena. Esa es la idea de poder colocarle orden al amor dentro del sistema familiar. Uh-huh. Entonces, Entonces ya bueno, aquí... pues, sí, continúa por si querías incluir algo más como consteladora en el tema, en el orden de la pertenencia. Sí, total. Entonces, lo que tú decías es supremamente importante, incluir esas personas y también poder incluir los eventos, ¿no? Porque nos cuesta mucho incluir ese tema, o sea, el que violó, el asesinato, y también incluir a las víctimas de algunos eventos, ¿no? O sea, por ejemplo, si hubo un asesinato, entonces poder incluir a la familia de esa persona que fue asesinada porque tuvo un sufrimiento en el sistema pueda fluir y Sí, estar en real armonía pues con absolutamente todo. claro. Entonces eso desde la pertenencia me parece genial. Y ahí vamos completando. Nos quedaría como el otro orden. No sé si tengas algo más de la pertenencia para pasar a hablar de No, en el principio, equilibrio entre el dar y el recibir. sí, adelante. Bueno, en el equilibrio entre el dar y el recibir es otra ley maravillosa porque nos va mostrando que solamente hay una relación que no tiene equilibrio, que es la de papás con los hijos, porque ellos dan la vida, nosotros la recibimos, entonces la vida no hay cómo compensarla, excepto honrando a esos papás biológicos, honrándolos y haciendo algo bueno con nuestra vida. Pero en el resto de las relaciones, entre hermanos, entre amigos, entre parejas, siempre debe haber un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo y tomo. Entonces, Ay, María Teresa, es se vuelve a muy parar, bonito porque tú puedes... se vuelve a parar, Okay. Bueno, yo aquí la discúlpame, tengo bien, ¿me escuchas? No te pues se preocupes. vuelve a parar aquí por Instagram, qué pena. A ver, ¿se escucha bien? Yo tengo la Yo te veo conexión y te aquí al escucho. máximo, vas como muy lentita, pero bueno, como se está grabando y también están por Face, espero que en Facebook se oiga mejor y por ahí nos puedan ver mejor. Dale, porque aquí en este momento estoy bien, no me está molestando la señal. Entonces, retomando lo del equilibrio entre el dar y el recibir, es poder, si a mí alguien me da algo con muchísimo amor o con la intención que me la haya dado, yo la recibo, voy a quedar internamente con una sensación de gratitud y que en el momento en que pueda o se me permita, voy a compensar o voy a devolver algo con mucho amor y quizás sea ese algo un poquito más. Entonces, en ese equilibrio es estar dando un poquito más de lo que el otro me dio. Y cuando vamos al dar, no hablamos solo de cosas materiales, porque podemos quedarnos en que, bueno, entonces usted me dio una chocolatina, ahora yo le tengo que dar la caja completa. No, hablamos de cosas emocionales, de cosas actuales. Y si para mí el que esa persona me haya dicho gracias es suficiente para compensar el equilibrio, pues será suficiente. Pero siempre es importante que estemos al tanto de lo que damos y lo que recibimos. Porque cuando se genera ese desbalance, cuando yo estoy en una posición de todo el tiempo estoy dando y estoy dando,
y no me permito recibir, la balanza se descompensa. Y cuando se descompensa, pues la otra persona llega inconscientemente a sentirse que debe tanto que prefiere irse, porque es tanta la deuda que no sé cómo la voy a pagar. Sí. O más bien, o se queda ahí como el chiquito, generalmente pasa en las relaciones de pareja, se vuelve el otro chiquito insignificante porque no es capaz de compensar todo eso que la otra persona le está dando. Entonces es supremamente importante eso, siempre mantener ese equilibrio con los amigos, con los hermanos, mantengamos un equilibrio entre lo que damos y recibimos porque eso nos va a permitir fluir en la vida. Y algo importante es que este equilibrio también lo podemos generar de manera negativa. O sea, si alguien me hiere, me lastima, entonces empezamos a darle, entonces yo también te lastimo, entonces tú me dijiste una palabra ofensiva, yo te vuelvo y te ofendo, y se vuelve una bola de nieve a nivel negativo también. Empezamos a ofender hasta que termina la relación de una manera que no debe ser, termina con daño, con heridas. Entonces revisemos nosotros cómo estamos equilibrando ese dar y el recibir. Lo estamos haciendo desde un lugar muy positivo, generando armonía, generando esa satisfacción, o lo estoy haciendo desde un lugar negativo, desde la rabia, desde el dolor, desde el querer vengarme. Entonces es importante que miremos este otro orden, cómo lo estamos manejando en nuestras vidas. Mira, María Teresa, en esto de equilibrar el dar y el recibir, puede ser tanto, como tú decías, el equilibrar el dar y el recibir amor, como el dar y equilibrar el dar y el recibir daño. Si bien no es devolviendo lo mismo o un poco más, pero sí poniendo sanos límites de que aquel que cometió, vamos a decir, un error que se propasó, la otra persona le diga, hey, hasta aquí, y el otro asuma en lo que se pudo equivocar o propasar, porque ahí estás creando equilibrio y orden. Si tú pones la otra mejilla y pones la otra y pones la otra, no estás creando orden en ti. Ni siquiera el que hace la ofensa, digamos, tampoco toma responsabilidad, porque tú siempre le estás permitiendo. Entonces, también hay que equilibrar el dar y el recibir daño. Exacto. Es supremamente importante. Y lo que tú dices, gracias por recordármelo, en nosotros mismos, porque Sí, sí, nosotros sí. a veces no somos equilibrados con nosotros y somos nuestros peores jueces, no nos damos a nosotros mismos, siempre estamos para dar a los demás y nos olvidamos de nosotros. Y internamente se crea ese desequilibrio, que hay pues comienzan a aparecer otras cosas como patologías, enfermedades. Cuando yo no estoy en equilibrio, pues también comienzo a enfermarme. Y esto que del tema del dar y el recibir, que se amplía incluso y afecta al tema del trabajo. Hoy en día, pues con tantos miedos que hay por lo que está ocurriendo a nivel mundial y está afectando en todos los países, en los trabajos y demás. Y la ley del orden del amor, del dar y el recibir, también, dependiendo si la tenemos armonizada, afecta al tema del trabajo. Te pregunto, y también al mismo tiempo, bueno, te comparto mi sentir y mi pensamiento por experiencias que yo voy viendo en mí y profesionalmente de lo que atiendo en viendo muchos árboles. Y es cuando no equilibramos el dar y el recibir, tiene que ver también, afecta al tema del trabajo, porque cuando yo entro en edad adulta, yo me pongo a trabajar, yo y todo el mundo, es algo, una creencia colectiva. Entonces, como que yo devuelvo en servicio al mundo todo lo que he recibido hasta entonces, desde que nazco, de mis padres, de los médicos que me trataron, de los profesores, de todo lo que la vida me ha dado, yo lo devuelvo en servicio. Entonces, el dar y el recibir, si yo lo equilibro en mí, aceptando las cosas como son, saliendo de la queja, estoy armonizando esa parte que tiene que ver también con el trabajo, porque cuando hay quejas, este trabajo no me gusta, este trabajo es una mierda, me harta, estoy que no lo soporto, entonces por correspondencia no viene más de lo mismo. Entonces es una queja, no estamos compensando que así no me guste,
me está dando al final de mes una cantidad que me permite pagar mis deudas, mis servicios, todo lo que comer, vestirme o irme de vacaciones. Entonces, no estoy compensando lo que yo doy malamente en el trabajo de quejas con lo que el trabajo me está aportando. Entonces, creo que también sería interesante, pues si tú lo puedes ampliar un poquito por ahí, porque este tema es un tema que preocupa mucho, pero como que se está mucho en la queja, es lo que yo percibo. Entonces, no equilibran, aceptando la realidad, que es el primer paso, ¿no? Así es, Elena. Y estas, no solamente el equilibrio entre el dar y el recibir, sino también las otras dos órdenes afectan la parte laboral completamente. Si yo no me siento incluida dentro de la empresa, yo siento que en la empresa es a la que ignoran, a la que no tienen en cuenta para nada. Eso ya está hablando mucho de lo que hay en mi sistema familiar y de lo que está pasando en mi sistema familiar. Si yo no ocupo el lugar, si yo no respeto la jerarquía en la empresa, yo no respeto que hay un jefe, porque muchas veces nos pasa, es que el jefe es mucho menor en edad que uno, y Sí, uno dice, pero este culicagado, ¿por qué me va a venir a mandar? Juli Cagao, Pero esta es resulta vuestra que es el palabra. jefe. Palabra colombiana. Sí, para quien no sepa, es alguien muy jovencito, lo que aquí llamamos un pipiolo, ¿no? Un pipiolo es un culicagao. Exacto. Entonces ahí yo no estoy respetando la jerarquía y eso me va a traer inconvenientes dentro del espacio laboral y obviamente para mí porque no voy a estar conforme. Sí, Entonces, ese es otro orden. Y lo que tú hablabas ahora, en las empresas la gratitud debe ser muy, muy importante. Si yo no estoy a gusto en el trabajo en que estoy, si yo no estoy haciendo las cosas desde ese amor, desde esa entrega, realmente se me va a volver una carga el trabajo. No lo voy a disfrutar. ¿Por qué? Pues porque no estoy dando ese equilibrio que tú decías, no estoy compensando lo que recibo económicamente con lo que yo estoy dando. Y a veces en esa queja tampoco cumplimos con lo que en algún momento contratamos con la empresa. Y desde ahí el trabajo y la vida se nos vuelve un caos completo. Lo más importante es la gratitud y desde mi experiencia personal, yo antes trabajaba como en dos cosas, en la parte clínica, fui auditora muchos años y ya en los últimos 2 años yo estaba ya como cansada, como que ya no era lo mío, como que me quiero ir de aquí. Y entonces para mí levantarme y decir, ay, irme a trabajar, Dios mío, ¿cómo hago? O sea, era la pereza, pero ya tenía que hacerlo. Y empecé nuevamente a reflexionar y a decir, bueno, si esto ya no es lo que tú quieres, si te está dando duro levantarte, si llegar a recibir una orden de tu jefe se te vuelve un caos, pues mira qué vas a hacer. Y empecé en un proceso muy bonito de gratitud. Todos los días me levantaba y le daba gracias a algo al trabajo. Gracias a esto que tú me pagas, empresa tal, le he podido dar esto a mis hijas, he podido viajar a tal parte. Y desde esa gratitud que todos los días hice con la empresa, en el momento en que dije, ya me voy a dedicar a ser una mujer independiente, laboralmente hablando, lo pude hacer con un amor y con una paz. Y lo bonito fue ver cómo la empresa tomó esa gratitud y me dejó las puertas abiertas, me dijo, sigue tu camino, pero aquí siempre van a estar las puertas abiertas para ti. Desde ese lugar pude compensar y equilibrar esos días o esos meses en que no quería hacer literalmente nada en la empresa. qué interesante. Es que así es. Yo descubro y veo muchísimo que el tema del trabajo, lo que tenemos en este momento, ahora, es lo que corresponde, es la recompensa, es la compensación al sistema familiar. Entonces, el trabajo que tengamos, sea cual sea, ahora es el que corresponde como compensación al sistema familiar. Y cuando llega eso que tú has comentado, ese aburrimiento, ese cansancio, es el aviso de que toca empezar un Moverse. nuevo camino, moverse, empezar a hacer una introspección, pero siempre desde el amor para poder abrirnos a lo nuevo, o sea, a lo próximo que llegue. Y yo veo mucho el tema de las profesiones y los trabajos en los árboles cuando ha ocurrido pues pérdidas muy grandes, o sea, pérdidas humanas que no han podido atenderlos, aparecen muchos médicos en,
en el cierto, sistema en el familiar. sistema. O cuando ha habido personas que han muerto por hambre, pues aparecen panaderos, cocineros, y es que es muy interesante. Entonces uno está trabajando en una cocina y dice, pero a mí no me gusta, pero no sé por qué nada más que me salen trabajos para pinche, porque está compensando algo del árbol. Cuando toma conciencia es que está libre para decir, pum, pego el salto, ¿no? Me voy a lo que realmente a mí me inspira, pero hasta entonces está compensando una parte. Por lo tanto, es un trabajo que hay que realizar. Porque así te vayas, el siguiente va a ser de lo mismo o de Es algo lo que mismo, menos te total. guste. Pero es curioso, tiene mucho que ver con el árbol y es muy, muy interesante. Así es. Entonces, cuando podemos identificar o hacer conciencia de que ese trabajo me está reflejando cosas que están dentro de mí, que están dentro de mi sistema, pues es muchísimo más fácil ir a buscar esa ayuda, buscar ese proceso. Bueno, si yo tengo problemas con la jerarquía, con la autoridad, ¿qué es lo que ha pasado en ese árbol? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida que no me permite llevármela bien con mi jefe, con mis compañeros? Y eso es un aviso, o sea, somos espejos y los trabajos y los compañeros de trabajo se vuelven unos grandes espejos en nuestra vida. Sí, Nos mira, pueden ir mostrando si estamos en otro lugar. discúlpame, María Teresa, que aquí Amenas10 pregunta, Elena, ¿podrías ampliar lo que dices del trabajo? Ahora vamos a terminar con las órdenes y dejaremos unos minutos para preguntas y nos preguntas algo un poquito más concreto, pero de una manera también general, porque tampoco podemos entrar a lo específico, eso ya sería contactando con María Teresa o conmigo, ¿no? Pero nos hacen la pregunta un poquito más amplia, porque del trabajo se puede ampliar mucho, pero ¿qué es lo que interesa del trabajo? Luego nos haces la pregunta y ahora continuamos con la orden que falta, ¿no? Nos falta una, ¿verdad? No, Nos ya están faltan las dos. tres. ¿Ya están las tres? Sí, claro, jerarquía, que es ocupar el lugar, Exacto, pertenencia, que es pertenencia y incluir, dar y el requisitos recibir. del recibir. Perfecto, pues si te Perfecto. parece podemos dejar ahora que tenemos, sí, un ratito para que hagan preguntas. Tú también la ves, ¿verdad? Sí, sí, Aquí sí, claro. pregunta Ana Beatriz, somos 8 hermanos en la misma profesión. Bueno, querida Ana Beatriz, pues, Hermosa. está claro. Blanco y en botella. Técnico dentistas. Tiene que ver con la boca. De hecho, la boca es la parte como más ancestral, los dientes, de atrapar el pedazo, ¿no? Es atrapo el pedazo. Entonces, fijaros si es importante. Entiendo que en la prehistoria alguien sin dientes se moriría de hambre porque no podían hacerle papillas. Entonces era morder la carne y es de supervivencia. Nos habla de algo ancestral de supervivencia. Me quedo sin el pedazo. Imagínate, está en peligro de muerte si no puede comer. Entonces, muy interesante. Hay un caso de, no recuerdo bien, pero más o menos de alguien que fue ahorcado tiempo atrás y la familia tenía noticias. Y muchísimas generaciones, no digo desde entonces porque no sé si era 1800 o así, pero en las últimas generaciones que tenían constancia, todos eran temas dedicados a la cabeza, que era neurólogo, dentista, maxilofacial, esteticien, o sea, todo relacionado con la cabeza, lo que le fue al ser ahorcado o decapitado. Creo que Decapitado. decapitado. Entonces, nacen profesiones para reparar, poner la cara bonita, ¿no? Poner, pues, siempre es una compensación, una compensación. Entonces ahí, pues, tienes que mirar más profundamente qué se está compensando ahí. Y aquí nos dice Camila Ruiz Becerra, excelente reflexión, gracias, muy amable. A ver, ¿qué más? La que preguntaba por la profesión de hablar más, no sé si tú lo ves, María Teresa, No por lo ahí. veo, no, no. Es que solamente dice, Elena, ¿podrías ampliar lo que dices del trabajo ahora? Pero, Exacto. ¿ampliar qué? ¿Qué parte? Yo te amplío, pero para saber qué parte te Eh, interesa, si no estaría rellenando. Bueno, de todas esperemos a ver formas, qué da el diablo. sí, era amenas 10, amenas 10.
Y bueno, si tenéis más preguntas, aquí la doctora para contestar Totalmente. lo que deseéis. Y yo siempre digo igualmente, como esto va a estar colgado y tanto en Facebook como en Instagram podéis hacer preguntas debajo del vídeo que tanto María Teresa como yo iremos contestando. Ella también va Así a es. tener esta grabación en su muro, por lo tanto también la podéis contactar y preguntar ahí. Y si en mi muro hacéis una pregunta sobre ella, yo se la paso y ella pues no hay problema por eso. Estamos aquí a vuestra disposición. Entonces, aquí vuelvo a leer, es que no sé si se ha congelado o no. Bueno, si no hay más preguntas, pues esto da para mucho, pero ha sido todo un placer compartir. A mí me parece realmente apasionante este tema porque nos ayuda, por lo menos a mí, a reflexionar, a abrirme a lo no tan obvio, ¿no? Es como conectar la mente racional con la mente abstracta a la parte más grande y darnos cuenta de que no nos podemos quedar con lo que vemos, sota, caballo y rey. Es que las cosas obedecen a unos órdenes del amor. Entonces, cuando yo digo que esto también es importante, qué persona más pesada o intensa, es que no hay quien lidie con ella, es que es insoportable, es que igual está en lealtad con uno de estos órdenes con lo que estamos hablando. Entonces, si yo observo y, y al observar, yo voy a percibir, pero voy a percibir de mí, porque el otro siempre va a hablar de mí, que es una proyección emocional. Pero ahí me estoy abriendo a ese algo más grande, donde al menos, así no lo entienda, que tampoco tengo por qué entender todo, esto también hay que tenerlo muy claro, que siempre queremos saber. Entonces, no tenemos por qué saber todo. Yo no tengo por qué saber todo lo que ocurrió entre mis padres. Yo puedo mirar qué me llevó a mí, qué me afectó a mí de ellos, qué llevo de ellos y cómo trabajarlo en mí, pero sin juzgarlos, sin atacarlos, ni de hacerme yo la víctima. Y tampoco tengo por qué saber todo, porque yo lo veo como padres, pero es un hombre y una mujer que tienen sus sueños, anhelos, amores, desamores, qué sé yo. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Y entonces, igual que yo soy la pequeña y ellos los grandes, ante mis hijos yo soy la grande y ellos son los pequeños, ¿no? Entonces, yo tampoco cuento todo, por lo tanto, también tengo que entender esa parte. Y desde ese amor y respeto, abrirme a ese poder interno superior, a ese algo más grande. Dime, María Teresa. Sí, Milena, y ahí es lo que dices, es supremamente importante, es cuando vamos a hacer el trabajo con el árbol, sea desde entrar solo a trabajar el árbol o hacerlo a través de constelaciones familiares, no vamos a entrar en son de juzgar la historia que vamos a encontrar, Exacto. porque no nos corresponde juzgar. No. Lo que yo voy a encontrar ahí es para poder yo como entender y guiar mi camino y decir, bueno, esto ya lo entiendo, ahora decido aceptarlo, que es lo que se llama en constelaciones asentir. Voy a sentir esto, Sí. es aceptarlo tal cual como fue. No le puedo cambiar una coma, no le puedo cambiar nada. Simplemente aceptarlo, honrar esa historia, respetar esa historia y hacerlo diferente si decido hacerlo diferente, porque también es perfecto. O sea, si yo me quiero quedar en esa lealtad, si yo me siento bien en el trabajo que estoy haciendo, pues está perfecto que te quedes ahí. El tema es cuando yo ya no me acomodo, cuando no me siento bien, cuando no fluyo, es que empiezo a buscar. Pero sí es supremamente importante lo que decías ahora, asentir y respetar el árbol. No entro al árbol a chismosear, no entro al árbol No, a no, juzgar, no. no. Entro a hacer un trabajo real de lo que me corresponde a mí frente al sistema. Absolutamente. De hecho, date cuenta que hicieran lo que hicieran fue lo perfecto porque dio lugar a la siguiente generación. Y yo siempre insisto y repito, a más subamos en el árbol, más duro era la vida y más de supervivencia. Por lo tanto, mucho hicieron con llegar a crear la siguiente generación y que estemos aquí y que nuestros padres estuvieran o estén, ¿no? Y eso es mucho. Entonces,
yo siempre digo también, si unos padres no son buenos padres, pues no hay que amarlos, pero sí honrarlos porque nos dieron la vida. O sea, y jamás se podrá devolver una dádiva tan grande, excepto haciendo algo bueno con tu vida o dando vida a su vez, porque no se puede devolver la vida diciendo, oye, gracias, tal. No, o sea, es demasiado. La vida es lo más inmenso, lo más grande que tenemos. Y el hecho de estar aquí es para honrar a los que llegaron antes de nuestro sistema familiar, hicieran lo que hicieran. Eso no importa, no importa. Exacto. Y ahí es donde está el trabajo de amor, de trascender desde el corazón. A lo que el curso de milagros dice la rendición. La expiación, o sea, me rindo a lo que es, lo cual no significa que yo tiro la toalla y que me da igual, no, yo me rindo a lo que es, yo no puedo cambiar el pasado, lo que pasó, pasó, pero puedo cambiar la forma de verlo y de percibirlo. Y ahí está la magia, ahí está todo el poder que yo recupero de mí. O sea, ahí es donde yo puedo elegir. Repite lo mismo, pero al menos sin quejarme. O elijo hacerlo diferente, que es un cambio de percepción y me abre a lo nuevo. Entonces, pero desde ese punto de honrar, de aceptar, como dice María Teresa, y en amor total y absoluto sin juicio. Así Y es. no es nada tan fácil como explicarlo, pero tampoco es imposible, o sea, es todo un proceso. Y a más te vas adentrando en ello, te vas dando cuenta que realmente no cuesta tanto aceptar a alguien tal como es, sin juzgarlo, sin tener expectativas, porque lo que nos lleva al sufrimiento son las expectativas. Porque si yo acepto a alguien como es, no me va a causar ningún daño, ni tristeza, ni nada. El tema es cuando espero lo contrario. Claro, cuando creo un ideal y ese Exacto. ideal no se me cae, ahí es donde empieza el sufrimiento y el dolor. Entonces, Así es es. entender esa historia y sobre todo con papá y mamá, es entender que yo vengo de ahí y entre más yo los juzgue a ellos y juzgue su historia, pues me estoy juzgando a mí porque soy 50% mamá y 50% papá. Así que de eso depende también ese amor propio, desde esa aceptación de ellos tal cual y como fueron, porque de allá ven. Exacto. Entonces, imagínate rechazar a tu padre o quejarte de él o criticarlo o decir que es lo que sea, ausente o que abandonó a mamá, pero es que tú eres el 50% de él, tienes tu información, Exacto. por Dios, estás atacándote a ti mismo. Así O es. sea, tú te haces a ti mismo un favor si tú aceptas a tu padre, porque tú llevas tus cromosomas, toda la información de él, igual que de mamá, ¿no? Entonces, hiciera lo que hiciera, pero fíjate tú qué bueno que conoció a mamá, así se fuera al día siguiente y te concebieron y tú estás aquí gracias a eso. O sea, ¿no es suficiente eso ya para celebrar y decir gracias por la vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es el mayor motivo, o sea, A estoy mí, viva y si he podido transmitir la vida, si ya he podido tener hijos, wow, o sea, maravilloso. Y muchas veces sí, no he podido tener hijos físicos, pero tengo proyectos, he podido crear mi empresa, tengo mi emprendimiento. Eso es un hijo, o sea, he seguido transmitiendo la vida de diferentes maneras. exacto. Y eso gracias a qué? A esos dos seres que hayan sido lo que hayan sido, me permitieron estar aquí. Uh-huh. Y ahí es donde nos abrimos a lo nuevo. Por eso es tanto el trabajar el árbol, para mí, desde esta visión, donde tú no te dedicas a flagelarte de que estás liberando y limpiando el árbol, porque eso sería como coger una escoba y barrer el desierto del Sáhara. No terminaríamos nunca. Entonces, no se trata de verlo de esa manera, sino verlo desde esos órdenes del amor donde yo veo que realmente todo tiene un orden, tiene una lógica, así yo no la vea, pero si yo me abro a ella, todo va encajando y fluye la vida. Total. Y bueno, maravilloso. Pues no hay más preguntas, yo creo que hasta aquí. Interesante el tema, muchas gracias a vosotras, a todos los que habéis estado aquí. Va a quedar colgada. Yo creo, María Teresa, que queda pendiente hacer más, ¿no?
Total, Milena, o sea, ¿verdad? este tema es supremamente interesante, profundizar en el árbol y bueno, con esa otra parte maravillosa que tú manejas, que es la bioneuroemoción, es seguir integrando, entonces muy pronto estaremos hablando también Yo creo que de sí, esa integración. incluso para las personas que han estado, pues podemos tocar como un tema específico, que puede ser el trabajo, puede ser las relaciones o el que sea, y lo enfocamos desde tu perspectiva, desde la mía, y vamos dando recursos y herramientas. Yo creo que puede resultar muy interesante para que Perfecto. sigamos ahí aportando, sumando, inspirando sobre todo eso, que tener una vida con sentido es posible y merece la pena vivirla, ¿sí? Así no entendamos Totalmente. cosas, pero tienen su sentido. No hay error bajo el cielo, o sea, la vida no se equivoca, nuestra mente humana, ego, sí, pero la vida no. Entonces, otra Es cosa es que la perfecta. entendamos o no, pero es perfecta siempre. Y cuando pasa el tiempo y lo observamos, Es perfecta. Bueno, Camila nos a dice, ver, ¿qué dice? sí, dale, dale. No, ¿qué dice? ¿Qué No, que dice? muchas gracias a las dos por la información, bendiciones. Gracias a ti, Camila, también por escucharnos. Gracias. Sí, sí, bueno, pues yo decía eso, ¿no? De abrirnos a esta parte y darnos cuenta cómo la vida responde de otra manera también. Y además, Sí, tenemos oportunidades maravillosas. y yo creo que estamos en un momento de cambio que no sabemos realmente para dónde va el tema, no lo sabemos. Tanto si conspiración o no conspiración, esto sí, no fabricado, no fabricado, da lo mismo. Lo que Aquí sea. estamos, es nuestra realidad y aquí es donde tenemos que surfear. Entonces, creo que ahora más que nunca este tipo de recursos nos dan un sentido, donde yo me centro en mí, en los recursos, en lo que yo me puedo proporcionar y dejo de estar pendiente que me lo dé papá Estado o pendiente que a ver qué va a ocurrir alrededor, sino de ser mi propia madre interna, cuidadora y ocuparme de qué puedo hacer yo en este momento, en esto que se está viviendo, donde yo estoy, en el mundo, cómo puedo aportarme a mí, cómo puedo aportar a los demás. Porque creo que va a ser la suma de todos y no de un gobierno en específico, porque da igual quienes sean. Creo que no están aportando lo que tendrían, pero depende de nosotros, porque esto nos va a llevar a que nosotros nos responsabilicemos de la vida que tenemos. Entonces, Total, ahí y con lo cada que uno, ¿verdad? Total, y con lo que dices es muy cierto, o sea, y desde, con esta situación que no podemos controlar, que es la pandemia, ¿qué estoy yo aportándole? Y lo que hablábamos ahora de ese dar y recibir, ¿estoy dando desde el lado positivo o estoy dando desde el negativo? ¿Estoy apoyando el caos y ayudando a que se cree más miedo? ¿O por el contrario, estoy aportando cosas que a las personas les puede ayudar a salir de ese miedo y a entender que no nos corresponde controlar esto, que esto es algo más grande que nosotros y nosotros solamente podemos hacer nuestra parte, lo que esté en nuestras manos, nada más. Claro, exacto. Y yo siempre digo, si yo estoy aquí y tengo esa realidad, es que me corresponde vivirla. Entonces, ¿cómo elijo vivirla? ¿Desde el miedo o desde el amor? Yo lo puedo elegir. Entonces, yo siempre me voy hacia la parte del amor y cuando llega el miedo, pues también atiendo al miedo, lo miro de frente, hay que atenderlo, pero nos vamos a dar cuenta enseguida que cada vez que estamos en el miedo es que hay una ausencia de amor, una ausencia de creer en nosotros, de conectarnos internamente, quizá de sentirnos. Y, y yo ahí digo, bueno, pues hay muchos recursos, la meditación, respirar y llamar a una buena amiga, que una amiga siempre es una buena terapia, ¿verdad? Cuando uno está muy mal, Así es. llama a tu amiga y siempre son como esas hadas madrinas. Y bueno, y que estamos aquí, tanto María Teresa como yo, para que lo que necesitéis a vuestra disposición, árbol genealógico, bioneuroemoción, y ella, imaginaros, lo que viváis en Cali, desde el tema médico, constelación, terapias holísticas y muchas más cosas que ella es experta.
y la tenéis también a vuestra disposición y por las redes, aquí estamos y yo de verdad que me encantaría volver a conectar dentro de unos días, unas semanas y organizar algo que puede estar muy interesante. Mira, quedan 31 segundos, así que te lo doy para que te despidas y ya se corta. 27, vale, listo. 26. A todos, Aprovecha. muchísimas gracias por acompañarnos. Infinitas bendiciones, Elena. Gracias a ti por abrirme tu espacio para compartir esta sabiduría. Y bueno, que estamos para darle la sabiduría al mundo. Se nos ha dado una oportunidad y todos crecemos y entre todos nos nutrimos y entre todos creamos una red para ser mejores cada día y que este planeta sea mejor cada día. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso para todos. Gracias. Chao. Gracias, chao. Muchísimas gracias. Y también a Facebook, que estáis por aquí. Muchas gracias, María Teresa.